La información que vamos a analizar es justamente la que tenemos en plataforma. No se les vaya a olvidar, próxima sesión tenemos el proceso de evaluación. Lo digo de antemano para que cualquier duda que tengamos, con toda confianza. En la evaluación se apertura la evaluación se va a aperturar a las 4 de la tarde y yo voy a estar conectado, vamos a estar conectados. Ustedes desean, no pasa nada, sí, y cualquier duda que vayan a tener en cualquier pregunta, con toda confianza, pues lo podamos resolver en ese instante. Buenas tardes. Entonces, sí, así vamos a trabajar la próxima sesión en cuestión de la evaluación, ¿sale? Bien. Ya de una vez vamos a iniciar, digo, porque tengo un proceso de energía variante, entonces, para aprovechar que ahorita voy a ponerme a pedalear para que cargue un poquito más la energía. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando las diversas formas de comunicación. Sí, es muy importante que nosotros aprendamos a comunicarnos. Sí, muchas veces nosotros decimos, no, es que pues yo sé hablar, sé platicar, sé expresarme, sí. Una cosa es saber hablar como tal y otra muy distinta es saber comunicarnos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones es qué es lo que queremos comunicarnos o cómo queremos comunicarnos. ¿Qué tipo de información es la que queremos realmente estar compartiendo? Que era de lo que en sesiones anteriores les decía yo, en muchas ocasiones, y ustedes se lo han topado a lo largo de la vida, y de la vida educativa, que de repente encuentran a algunos maestros o algunos docentes de que tú lo ves y si tienen un problema o una dificultad y agarran una hoja, un papel o lo responden, lo resuelven rápidamente y tú te quedas y dices, wow, es un genio esta persona, ¿no? Pero cuando se dice, bueno, ¿puedes explicarme? ¿Puedes decirme para qué sirve o de qué se trata todo esto? Pues sencillamente te dicen, no, pues hazlo así. Pero sí, pero tiene que haber un porqué, o sea, hazme sentir copartícipe directo de lo que estamos desarrollando, del cómo estamos manejando. No saben expresarlo, ¿sale? Entonces, existimos muchos maestros, muchos docentes que de repente, pues sí sabemos mucho de nuestra área, sí sabemos mucho del área, perdón, del área o del desarrollo en lo que nosotros estamos trabajando, pero al momento de que te dicen, vas a expresar, vas a compartir, pues es que no sabemos expresarnos, ni siquiera hablar en público, ¿sale? Porque, repito, inicié también argumentando hoy algo bien importante. Nosotros defendemos la teoría de que sí sé platicar o sí sé hablar, sí, pero platicar, hablar de cualquier cosa, pero compartir, se nos indica o se nos dice compartir la información, compartir datos, saber expresarnos o dar la idea de expresar directamente lo que nosotros estamos manejando, pues sí cuesta bastante trabajo, ¿no? Es más, a muchos de nosotros de repente, cuando nos piden sencillamente dar nuestro punto de vista, nuestra opinión, pues no sabemos, o sea, nos quedamos y decimos, no, pues porque así es, o porque sí, o porque no, no, yo requiero tu opinión, tu punto de vista, el por qué dices por qué sí o por qué dices por qué no, bajo qué argumento, bajo qué sensación que tú tengas. O cuando estamos en pareja, de repente tampoco podemos expresar nuestros sentimientos. ¿Y por qué existe ruptura de parejas? Es justamente por eso, porque no sabemos ni siquiera expresar sentimientos, ni siquiera sé expresar cómo me siento. Y desde niños, de repente por ahí nos decían papá, mamá, sobre todo mamá, nos decían por ahí, pero dime cómo te sientes, qué necesitas, qué requieres. No, pues nada, ¿cómo te sientes? Bien, pero ¿por qué estás así? Pues no sé, o sea, no sabemos ni siquiera expresar qué sentimos
o qué emoción tenemos o cómo lo manejamos, ¿sí? Y eso es bastante importante porque es lo que nosotros llamamos un código, bueno, un sistema de lenguaje que podemos manejar. En el instante, en el momento que yo pueda expresar mi punto de vista, yo pueda expresar mis sentimientos, yo pueda expresar el cómo realmente me siento, es cuando yo ya puedo también empezar a interpretar las cosas y empezar a intercambiar opiniones, empezar a intercambiar información, porque ya sé expresarlo, ya sé decirlo. No nada más, hay que recordar, no nada más es para lo malo, sino también para las cosas positivas, las cosas buenas que nosotros vamos a llevar con nosotros mismos, cada uno de ellos. Por tanto, nos indica que la comunicación vamos a utilizarla para intercambiar información, para que así nosotros podamos socializarnos de manera correcta y concreta. Otro de los aspectos muy importantes que nos exige directamente es el que, vamos, nosotros podamos hacer que esa contraparte, esa otra persona que está escuchándonos, esa otra persona que está atenta a mí, de repente yo pueda decirle o transmitirle cierta información de cómo nosotros vamos a llevarla, vamos a tener o vamos a considerar lo que nosotros estamos sintiendo o lo que queremos realmente expresar. Sí, y no nada, y recordemos, no nada más es la parte escrita, porque la sesión anterior yo les argumentaba por ahí que en muchas ocasiones en la parte escrita necesitábamos decir o expresar ciertas condicionantes, ciertos factores, ciertos elementos importantes y que también era muy necesario que lo que yo intentaba, o sea, dentro de mis ideas, intentaba yo organizarla, las pudiese expresar de manera escrita. ¿Por qué? Porque es cómo le entiende también la otra persona. Imagínense cómo de repente, si no quisiésemos o no pudiésemos hablar muy hablar, que habláramos muy entrecortado o sin el sentido propio de la información. Pues de repente, no, cada vez en lugar de vernos más sofisticados, pues nos veríamos como que, ¿y qué intentó decir o qué es lo que trata de insinuar con la información o qué lo que trata de decirnos directamente? Entonces, por eso es bastante importante que tanto lo que escribo o lo que yo pueda expresar estemos en una misma sintonía. Y ahora van a decir, oye, imagínate entonces, por ejemplo, los que nos cuentan o nos hacen novelas escritas, sí, las novelas de terror, de suspenso, de ciencia ficción, de repente, cuando las hacen por escrito, ¿no? Que nosotros tenemos que comprender o entender las cosas o los argumentos que se están manejando dentro de ellas y poder entender o comprender que el autor está expresando todo lo que tiene en su cerebro, ¿sí? No cualquiera puede ser escritor entonces, o cualquiera lo puede ser siempre y cuando comprenda realmente o sepa realmente expresarse, ¿sí? O sea, porque también si no, todos también seríamos buenos escritores. Muchos de nosotros leemos algunos libros y lo estoy leyendo, lo estoy entendiendo, pero a los 5 o 10 minutos ya se me olvidó hasta la historia, ni sé ni en dónde estaba, ni sé de qué trataba. O sea, imaginemos todo eso, cómo tenemos esa conceptualización directamente, ese factor de comunicación que tendríamos que estar manejando. Bien, para ello es muy necesario que dentro de la comunicación ver algunos elementos importantes e indispensables de la comunicación. Al emisor y al receptor ya lo conocemos como tal, vamos a decirlo de esta forma, ya lo conocemos como tal porque el emisor sabemos que es quien transmite realmente la información o el que está hablando en muchas ocasiones, pero el hablar no quiere decir que transmitimos alguna información. En muchas ocasiones el emisor puede estar gesticulando o escribiendo el mensaje, o sea, ya sea de manera escrita,
ya sea de manera verbal o ya sea de mímicas, de señas o la señalética que nosotros hacemos. De hecho, si ustedes me observan de repente, yo utilizo mucho la gesticulación. ¿Por qué? Porque es el enfoque de la o las palabras que estoy haciendo mención de cómo quiero compartirla para con ustedes. Y tenemos al receptor. El receptor es el que está nada más en espera, está recibiendo el mensaje, es el que nos dice que es el oyente, es el que realmente está esperando la información. Esos ya nos los dijeron desde primaria y eso es muy importante y son los básicos, los indispensables y los importantes que se pueden manejar dentro de la comunicación. Pero también es muy importante reconocer que debe de existir un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? El mensaje que emite el emisor, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que deseas transmitir? Y aquí ya nos dice directamente que un mensaje pueden ser las palabras, pueden ser movimientos o algún sentido o escritura. Significación de escritura quiere decir que significado de palabras. ¿Por qué significación o una significativa directamente de escritura? Por la sencilla razón de que nosotros tenemos una forma de escritura como tal. Recordemos por ahí también que los sordomudos tienen un lenguaje o una manera de escritura de cómo ir entendiendo ciertas letras. O, por ejemplo, los coreanos, los japoneses, su forma de escritura también, que van, para nosotros ya son signos que van generando ciertas palabras o ciertos sentidos que nosotros vamos teniendo, ¿no? Entonces, de repente, esos elementos o esos valores que van conservando cierto sentido, ¿no? Y así muy sencillo, ¿no? Cuando, por ejemplo, si yo les pongo una luz verde, ustedes dicen, ah, me está dando un significado muy fácil, ¿no? ¿Qué quiere decir? Siga, continúe, avance. Le estoy poniendo una luz roja, quiere decir que me detenga. Y una luz naranja quiere decir que ya con precaución a detenerme. Entonces, o sea, nada más desde ahí imaginémonos cómo una significación de una serie de colores nos pueden dar. Ustedes dentro de su centro de trabajo de repente están observando las pantallas y les están dando una señalética o unos colorcitos que se están prendiendo y apagando y eso se va dando un valor o un sentido, un significado a lo que se está produciendo. También tenemos el código. El código en sí ya son los signos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cómo le hacemos nosotros para poder entender entre nosotros. Yo hace un rato decía, por ejemplo, el lenguaje japonés o el lenguaje coreano. Sí, efectivamente, esos lenguajes para nosotros son signos y de repente encontramos algunos signos y tienen un significado como tal, como por ejemplo, si yo encuentro un círculo partido a la mitad, pero con ondas, uno pintado de negro y uno de blanco, pues yo ya sé que ya rápidamente para mí es un símbolo de un mensaje del bien y el mal, ¿sí? Que muchos lo conocen como el yin yang, etcétera. Ok, pero, ¿qué sucede ya cuando codificamos esas expresiones? Bueno, pues resulta que depende de un idioma común. Para que yo me pueda comunicar, o sea, para que se pueda comunicar directamente el emisor con el receptor, va a necesitar un código común. ¿Para qué? Para podernos entender. Por ejemplo, el código común que podemos estar manejando nosotros es el idioma en español, ¿sí? Para que así nos podamos entender entre nosotros. Si nosotros fuéramos japoneses, coreanos, tailandeses o lo que fuese, tendríamos que hablar en ese idioma y entonces ese sería nuestro código para poder expresarnos. Una cosa es el mensaje, es qué cosa quiero decir, qué cosa quiero dar a comprender, entender, cuál es la idea que voy a estar trasladando y otra ya es el código de cómo nos vamos a entender, cómo va a ser la explicación de cada uno de ellos. O sea, cómo realmente nosotros vamos a comprender esa parte, ese apartado directamente de lo que nosotros podemos
estar variando. Entonces, ya desde ahí tenemos que estar reconociendo esos elementos. Otros elementos más, aparte de esos, es el canal, que el canal para nosotros es cómo vamos a expresarlo. Si es a partir de la voz, si es a partir de ondas sonoras, si es a partir de la vista, si es a partir de gesticulaciones que va a intervenir la vista directamente o de qué manera. Sí, muchas ocasiones nosotros es auditivo y lo utilizamos como tipo música, es visual y lo utilizamos por colores, es qué tipo de canal vamos a estar manejando o por ejemplo el del tacto, ¿no? De repente el saber los olores, perdón, sí, el sentido del tacto, que es para saber si está rico o no está rico, sabroso el elemento que estamos probando, o el olfato, que es la sensación de poder sentir y poder manejar, ¿sabes qué? Si es un buen olor, un mal olor, etcétera. Y el contexto realmente es el entorno en el que se va a desarrollar ese acto comunicativo, ¿no? El ambiente físico, psicológico que se va a estar llevando a cabo. Son 6 elementos sencillos, básicos, o sea, ya no nos podemos quedar nada más en que es el emisor, el receptor y el mensaje, sino también vamos a tener un código que va a ser la igualación de que tanto el emisor como el receptor tengan que tener una misma forma, una misma manera de poder comprenderse o entender ese mensaje, el canal, el medio en que se va a estar expresando. Nosotros ahorita tenemos un canal vía telecomunicación por computadora que nos estamos comunicando vía por internet. Entonces, eso también nosotros es importante reconocerlo y manejarlo. Si yo estoy en una junta, en una conferencia vía remota, pues es muy indispensable, es muy necesario el identificarlo y el reconocer y el saber el cómo nos vamos a comunicar, cómo lo vamos a llevar a cabo. Y para esto vamos a empezar a identificar los tipos de comunicación. Bien, para ir identificando estos tipos de comunicación, es muy importante el saber, el reconocer del cómo nosotros vamos a estar llevando a cabo la información. En este caso, uno de los primeros tipos que nos indica es por la ubicación del receptor, o sea, en dónde se encuentra. Y aquí aparecen dos maneras o dos formas de comunicarnos, indirecta o directa. La indirecta es cuando existe un ángulo de separación o algo en separación en nosotros en cuestión tiempo o espacio. ¿Qué quiere decir esto? Tiempo o espacio que no necesariamente te voy a estar contestando en el mismo momento. A eso se refiere en tiempo. Y en espacio quiere decir que estamos alejados uno de otro. Por ejemplo, nuestra comunicación que tenemos nosotros en este instante es indirecta porque el espacio no están presentes conmigo. Sí, o sea, están ausentes para mí porque yo estoy hablando, para mí yo estoy hablando frente a una cámara y una pantalla. No estoy observándolos, no estoy viéndolos directamente. Entonces, por eso se dice que nuestra comunicación es indirecta, ¿sale? Y repito, tiempo, imagínense que alguno de ustedes tres hubiese faltado, entonces tendría que ver la grabación y eso ya también sería otra vez, aparte de que pues ya por el espacio es indirecta, por el tiempo también, porque ya está desfasado en el momento. O cuando yo, por ejemplo, si les mando un mensaje de WhatsApp a ustedes y de repente hay uno que no lo pudo leer o no lo recibió en cierto instante y lo contesta dentro de una hora, hora y media. Entonces estamos indicando que también el tiempo hubo un evento, un elemento, un momento en el que no me pudo contestar en el instante. Por tanto, la comunicación, el tipo de comunicación es indirecta. La comunicación directa es cuando el emisor y el receptor están frente a frente, nos observamos y podemos respondernos en cualquier instante, en cualquier momento. Sí, eso es muy necesario que nosotros podamos identificarlo. ¿Sí? Tenemos la comunicación directa, que sería de frente, uno con el otro, y la indirecta, que era la que les decía yo,
que nosotros necesitamos algo para comunicarnos, y cuando decimos algo para comunicarnos, pues es una computadora con acceso a Internet o un teléfono celular con un buen vía de comunicación que puede ser mediante una llamada, una videollamada, perdón, la llamada es como tipo audiollamada o videollamada, entonces ya va a depender de qué o cómo lo vamos a estar manejando ese sistema de comunicación. Entonces, y mediante cartas, ¿no? O sea, yo estoy en el presente, te emito, te escribo una cartita y la recibes dentro de una semana y tú me la respondes posteriormente. Entonces, estamos hablando de que es una comunicación indirecta. Eso es así es como se comunicaban nuestros papás, nuestros abuelos, así le hacían de repente para comunicarse. Nosotros en la actualidad, cuando ya tenemos una pareja, pero estamos en diferentes estados o diferentes municipios, pues nos mandamos mensajes por WhatsApp, nos mandamos correos electrónicos, que también son comunicaciones indirectas, ¿sí? Recuerden, indirectos va a ser cuando existe diferencia de tiempos y espacios. Cuando es una comunicación directa, va a ser que estamos frente a frente intercambiando información. Entonces, ahí es de donde nosotros vamos a tener que verificar y analizar ese tipo de comunicación. Tenemos otro tipo de comunicación y nos dice que es por el tipo de participación entre el emisor y el receptor. Recuerden, emisor y receptor somos el que da el mensaje y el que está comprendiendo y entendiendo el mensaje. Y aquí nos indica que hay dos tipos de comunicaciones, unilateral y recíproca. La unilateral es cuando no hay intercambio de roles entre emisor y receptor. ¿Esto qué quiere decir? Cuando, por ejemplo, un maestro está hablando y el alumno no participa, no hace comentario alguno, no indica ninguna referencia, etcétera. Se utiliza en muchas ocasiones esto cuando se da una conferencia. ¿Por qué? Porque en una conferencia, el conferencista nada más está informando. Es como cuando, por ejemplo, hay un presidente de la República y está expresando todos sus logros. Eso se le llama comunicación unilateral. La comunicación, y otro ejemplo que pudiésemos utilizar cuando hacíamos enojar a papá, mamá, ¿no? Y que nosotros hacíamos un desaguisado por ahí, que los hacíamos enojar, que los hacíamos molestar, que les hacíamos sacar las canas verdes de repente y sabíamos que teníamos la culpa y ellos empezaban, por eso te digo que te portes, y tú estás calladito, no me estás escuchando. La comunicación era unilateral porque realmente nos están expresando su disconformidad, ¿sí? Y nosotros nada más estábamos escuchando, asintiendo las cosas, ¿sí? Porque nos estaban regañando, porque si nosotros lo hacíamos recíproco, o sea, le decíamos, no, pero es que yo lo hice así de esa manera, y todavía me contestas y tal, y ya se realizó o ya se generó una comunicación recíproca. ¿Por qué? Porque ahí es cuando intercambiamos información. Ahora, la comunicación, si lo vamos viendo de acuerdo a la localización del emisor y receptor, y de acuerdo con la participación del emisor y receptor, quiere decir que la comunicación directa es recíproca. ¿Puede ser recíproca? Claro que sí. ¿Por qué? Porque nos podemos estar contestando. La comunicación directa puede ser también unilateral. Claro, porque yo estoy dando un mensaje y tú no puedes intervenir, ¿sí? Entonces, ahí ya vamos viendo y vamos visualizando cómo podemos intercalar ciertos tipos de comunicaciones. Y de esta forma, nosotros podemos decir, entonces, una comunicación indirecta puede ser unilateral. Claro, pues yo te estoy mandando mensajes y tú no me contestas, yo te sigo mandando mensajes, tú no me contestas, yo te sigo mandando mensajes, o sea, unilateral, indirecto, porque no estás frente a mí
y no me respondes, ¿sí? Entonces, de repente puede haber una combinación de dichos factores, dichos elementos, efectivamente, ¿sí? Los estilos de comunicación no nada más pueden ser únicos, podemos, de acuerdo con los tipos de comunicación que estamos en este momento nombrando, pueden llegar a ser diferentes o diversos y combinados entre ellos. También tenemos, bueno, perdón, aquí nos indica que la unilateral es un acto comunicativo donde el emisor emite el mensaje y el receptor solo recibe. Por ejemplo, al observar la televisión, escuchar la radio, ¿sí? Nosotros nada más, no intervenimos, nada más estamos observando la televisión, escuchando la radio, pero pues no estamos interviniendo para con ellos, no estamos dando ningún mensaje, etcétera. No, no los estamos ni siquiera interrumpiendo. Por eso se dice que son estilos de comunicaciones unilaterales. Muy necesario, muy importante. Yo les puse otros ejemplos, dar un discurso, cuando nos están regañando porque nosotros no intervenimos directamente. Sí, esto quiere decir que también, porque aquí sí, en este ejemplo, si ustedes observan, bueno, pues podemos ver que la comunicación es indirecta porque es por la radio, pues es vía satélite, de manera remota, por la televisión es de manera remota. Sí, el del periódico, la lectura de un periódico, pues es por, o sea, no es remoto porque tú lo tienes en ese momento, pero ya fue, esa información fue impresa hace ya un momento, hace un rato, o sea, hay una discrepancia en tiempos, entonces también es y de manera indirecta, entonces eso es muy necesario poder identificar de acuerdo con cada uno de los factores, de acuerdo con cada uno de los elementos, cómo estamos incurriendo, cómo está cayendo el tipo o estilo de comunicación que se esté manejando. Y aquí nos indica la bilateral, perdón, o la recíproca, que es muy importante identificarla, que tiene ambos nombres, es el acto de donde el emisor emite el mensaje y el receptor lo decodifica y responde, ahora convirtiéndose en emisor, ¿sí? Y hay una retroalimentación. ¿Esto qué quiere decir? Como por ejemplo, en nuestra clase de estos momentos, podemos decir que puede ser una comunicación bilateral en el momento que ustedes me interrumpan y me digan, ¿sabe qué? Se me ocurre de ejemplo de esta forma, entonces ahí ya se convierte en bilateral o recíproca, ¿sale? Es esa la parte, la contribución. Y aquí podemos ver algunos ejemplos. Clásico, ¿no? Cuando estamos leyendo un cuento a niños, de repente el niño está interrumpiendo porque uno dice, bueno, pues había una vez, estábamos, de repente aparece un oso y el niño dice, ¿y el tamaño era grande? Sí, era muy, muy grande. O sea, estás haciéndolo copartícipe de la información. Y al igual como cuando en una junta, muy importante, eso no es una conferencia, es una junta de trabajo en la que se pueden estar demostrando ciertos avances y los participantes de repente pueden empezar a indicar o a decir, ¿sabe qué? Pues aquí podemos dar a ciertas atribuciones o ciertos argumentos para poder aumentar, para poder mejorar este sistema. Entonces, ahí estamos hablando de una comunicación también bilateral. Y también tenemos otro tipo otro factor de comunicación para poder clasificar la información como tal o la comunicación. Y este es por el tipo de mensaje que puede ser privado o público. Privado, esto es cuando únicamente va dirigido a cierto tipo de personas. Sí, como por ejemplo, ¿saben qué? Es información clasificada y no cualquiera puede saber sobre estos datos o estos informes. A eso se puede llamar o denominar una información privada. O cuando, por ejemplo, ¿saben qué? Voy a invitar, hago la invitación a mi fiesta de cumpleaños, pero es únicamente exclusivo para mis familiares. Entonces, ¿qué sucede? La información y el tipo de fiesta, el tipo de evento es privado. Va dirigido a ciertos receptores. ¿Y cuando es pública? Bueno, cuando un mensaje es abierto y puede ser o correlacionarse en cualquier momento. Es muy importante identificarlo. No sé si ustedes se acuerdan que hace algunos años
cómo hubo una pequeña gran confusión en la internet, en el Facebook como tal, porque resulta que hubo una chica que por ahí invitó a todo mundo, invitó a muchos a su fiesta de 15 años. Lo curioso fue que muchas, miles, cientos de miles de personas aceptaron su invitación. O sea, el clásico, ¿no? Sí voy a ir, sí voy a ir. ¿Y qué creen? El día de su fiesta realmente estuvieron llegando a ese poblado, a esa ciudad, muchísimas personas. Pasó hace, no sé si hace 5, 7, 8 años más o menos. Ya me imagino que ustedes ya eran unos pubertos, adolescentes. Entonces, pero sí sucedió, hizo público todo eso y empezaron a llegar mucha gente, salieron, es más, esa invitación hasta salió en los noticieros, de donde expresaban y veía y querían observar y ver si realmente se llevó a cabo y se iba a llevar a cabo esa festividad, esa fiesta, esos 15 años de esa chica. Sí, llegaron, mandaron hasta corresponsales de las televisoras, las televisoras que gobiernan en nuestro país, y de repente te quedas y dices, yo me quedé así, dije, cubrir un evento de eso, pues sí, porque como, pues la chica lo publicó y quería que se llevara a cabo su fiesta y quería invitar a todo el mundo, pues muchos confirmaron asistencia y fueron. Y las carreteras estaban abarrotadas de invitados que habían llegado. Obvio, muchos nada más fue el morbo, porque pues llegaban, se estacionaron, observaban, se ponían a comer allá afuera, porque pues también no fueron invitados ni eran familiares, hay que reconocer esto, pero fue el morbo que surgió porque habían tantos que habían ya dicho que sí asistían a esa fiesta. Entonces, imagínense, o sea, cómo de repente hacer pública una información, pues sí nos puede afectar directamente o indirectamente hacia lo que nosotros podemos manejar. Por tanto, aquí vamos a checar que nos indica que la comunicación privada la realizaremos al escribir un mensaje, una carta o hablar con un número determinado de personas. ¿Sale? O sea, ¿esto qué quiere decir? ¿Con qué número de personas o con quién está la información? Una cosa es que se salga la información de ese grupito de personas y se convierta después en chisme. Eso no lo convierte en público, sino nada más en chisme. Entonces, a eso tenemos que ir verificando y tenemos que ir revisando. ¿Sale? Por ejemplo, y el conjunto más claro es cuando nosotros vamos con un psicólogo, ¿sí? Y le estamos haciendo una plática con ese médico, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que ese tipo de información salga a la luz, ¿no? Que de repente digan, ay, no, pues es que Ernesto le dijo al psicólogo tal y tal cosa y que todos estemos manejando. No nos gustaría eso. No sé si ustedes de repente ven información de algunos artistas que salen y empiezan a decir hasta de su familia, oye, ese es información privada, no confidencial, pero sí privada. ¿Por qué meterse con su familia? ¿No? Y de repente muchos dicen, es que si es un artista público, todo tiene que ser público. No es cierto. O sea, soy artista público después de cierto lugar, después de cierta zona, en estos momentos, pero de repente también tienen que manejar mi información privada. Tengo que estar alejado de... Sí, y la información o el tipo de comunicación pública, bueno, pues nos indica que cuando nos permite enviar, pero eso yo, enviar información a una gran cantidad de personas y dentro del mensaje que queremos comunicar, se da en un ámbito abierto, que era el ejemplo que yo les decía de esta chica que invitó a sus 15 años, ¿no? Entonces, eso quiere decir que cualquiera puede escucharlo. En el momento en que yo comparto, por ejemplo, si yo subo a un Facebook, un lapso de mi vida, ¿sí? Yo estoy haciendo que mi información sea pública al momento de compartirlo, al momento de no restringir hacia qué personas quiero únicamente. Nada más le doy publicar y de repente, ching, pues se me fue y ya se publicó y se publica de manera público como tal. Entonces,
todo mundo, cualquier persona puede escucharla, puede opinar, puede decir sobre ese tipo de información que se está manejando. Entonces, eso es bastante necesario que ustedes manejen. Ahora, las comunicaciones masivas, independientemente de que no entra dentro de ese orbe, es también necesario poderlo subclasificar dentro de ello. ¿A qué se refiere? Pues es una comunicación que va a llegar a masas, es como si fuera una información pública, pero a ciertos factores o ciertos elementos, donde intervienen los medios de comunicación, ya sea políticos, empresas y cualquier otro medio como el Internet o la televisión. Si esto ¿cuál es el afán directo? Bueno, pues imagínense ustedes, yo quiero hacer una información pública sobre las obras que estoy desarrollando ahorita que está en el proceso de elecciones, pues bueno, lo voy a compartir, pero no tanto para que tengan acceso hacia los niños, porque los niños al final de cuentas, ellos ni votan, o sea, a mí no me interesa impactar a los niños, me interesa impactar a los adolescentes y a los adultos jóvenes que son de 18 años o superior, porque son los que empiezan o son los que van a emitir votaciones y son los que realmente para mí van a contar. Entonces, yo tengo que saber identificar a quién va dirigido ese tipo de información que estoy manejando e ir quitando de esas mismas masas hacia personajes o personas que no tengan nada que ver o personas, por ejemplo, del ámbito internacional. A mí no me interesa que se enteren de mí, todavía no me interesa, sino me interesa nada más para la zona de Coatzacoalcos o la zona de Veracruz, por ejemplo, si estoy como político para estas zonas, o la zona México como país, si estoy luchando para una política en el país como tal. Entonces, eso es lo que me tengo yo que preocupar, es lo que yo tengo que manejar y saber y cómo el poder limitarlo a qué extensión lo puedo manejar. No lo puedo yo limitarlo en cuestión directamente de zonas o regiones, pero yo también tengo que reconocer hasta dónde, o sea, mi primera meta es qué quiero lograr, qué quiero dar a entender y a quién quiero dar a entender. Una vez que se salga la comunicación masiva de ese orbe, para mí son ganancias. Para mí, pues, lo principal es comunicarnos con lo que yo quiero llegar. Después de eso, todo lo demás para mí es ganancia. Otro tipo de comunicación, por ejemplo, nos indica que es la relación entre el emisor y el receptor. Y aquí tenemos dos tipos, el interpersonal y el intrapersonal. Interpersonal son cuando el emisor y el receptor son distintas personas. ¿Esto qué quiere decir? Cuando habemos dos o más personas, en pocas palabras. ¿Sale? No cuenta objetos como espejo. Y intrapersonal es cuando es la misma persona el emisor y el receptor. O sea, cuando estamos platicando con nosotros mismos. Sí, algunas personas, algunos de nosotros para tomar decisiones o para poder manejarnos directamente en ciertas situaciones, pues es la toma de decisión al final de cuentas, que te haces esa pregunta interna. En algunos chistes, de repente dicen, no, pues mí mismo, ¿no? O sea, porque es una forma de expresarnos, una forma de hablarme a mí mismo. Oye, ¿será bueno que le llegue a esa chica? ¿Será bueno que le llegue a ese chico? O sea, a mí mismo es preguntarme, ¿te va a ir bien o no te va a ir bien? A eso se refiere lo intrapersonal. Lo intrapersonal es, ¿será que si yo tomo o asumo la carrera de ingeniería mecatrónica, será lo mío? ¿O será que si tomo la carrera de ingeniería química será lo mío? ¿O será que, o sea, es esa la parte? Será, o sea, cuando es lo que cuando muchas ocasiones tenemos una vocecita que nos dice directamente a nosotros, ¿no? Esa es la intrapersonal. En los cuentos, en las historias, era la historia de Pinocho, ¿sí? El Pepe el Grillo realmente era su voz interna de Pinocho y a eso se le manejaba la voz intrapersonal, que era para su toma de decisiones. Él nunca le hizo caso a su voz interna, a su voz intrapersonal.
o sea, y digo porque ustedes, todos nosotros conocemos esa historia de Pinocho, ¿no? Pepe el Grillo, que era su voz interna, la intrapersonal, de repente le decía, no, no vayas a ese lugar, y él lo único que hacía era escuchar a la interpersonal y decía, sí, vamos, porque ahí vamos a estar jugando, vamos a estar muy alegres, vamos a estar felices, y entonces, pues mejor se iba con los amigos y escuchaba la voz interpersonal y no la intrapersonal. Sí, es bastante necesario, bastante importante reconocerlo, cómo y cuándo, cómo y de qué forma o de qué manera estamos llevando nuestros tipos de comunicación, ¿sale? Ustedes van a decir, entonces quiere decir que puedo estar yo loquito si estoy hablando con mi voz interna, conmigo mismo. No, es porque te sabes comunicar contigo. Sí, o sea, muchos de nosotros ni siquiera nos hablamos. Oye, Ernesto, ¿será que esté bien esa parte? ¿O cómo ves, Ernesto? Fíjate que será necesario poder ir de vacaciones a este lugar. No, porque acuérdate que no vas a tener suficiente dinero. Acuérdate que existen los gastos para las colegiaturas, existen los gastos porque viene luego compra de uniformes, existen los gastos de la alimentación, tenemos que pensar, o sea, es esa la parte de la comunicación interna que yo tengo que manejar. Cada vez que ustedes que realicen prácticas de comunicación intrapersonal, van a poder ir mejorando también los espacios de tomas de decisiones que ustedes mismos pueden estar desarrollando, pueden estar manejando con ello. Bien, ¿alguna duda hasta el momento aquí con los tipos de comunicación antes de cambiar a las formas de comunicación? Ok, ok. Muchas gracias. Entonces, recordamos, dentro de los tipos de comunicación existen la directa e indirecta, la intrapersonal como la interpersonal, la masiva, la pública, la privada. Entonces, podemos estar, el tipo de comunicación que estamos haciendo de esta forma puede incurrir en diferentes rubros. Sí, recuerden, claro que sí, siempre y cuando pueda tenerse la clasificación de ella, siempre y cuando se pueda estar manejando de una manera práctica, de una manera entendible para con ello de cómo se puede estar manejando. Ahora, las formas de comunicación. Aquí vamos a tener dos formas de comunicación, la comunicación verbal y la no verbal. ¿Sale? Las formas o de repente el cómo lo voy a llevar a cabo, ese también tiene su chiste. La verbal ahí nos indica, dentro de la filmina, nos indica que se aplica la lingüística. ¿Qué quiere decir cuando se aplica la lingüística? Quiere decirnos que nosotros aplicamos una forma, un medio de comunicación en la que tanto el emisor como el receptor tiene que tener bien conceptualizado, bien manejado esos elementos. O sea, el idioma, sí, y el canal. Idioma, canal que se va a llevar a cabo. ¿Por qué idioma y canal? Por la sencilla razón, por ejemplo, en las reuniones de la Organización de las Naciones Unidas, de repente ustedes pueden observar y decir, o pueden decir ustedes, oye, pero en las Naciones Unidas se reúnen más de 200 países del mundo, ¿no? Pero no todos manejan un mismo canal, que es el idioma o el lenguaje de comunicación. No todos manejan ello. Entonces, primero, antes que todo, tienen que regular cuál va a ser el idioma o el canal de comunicación que van a tener. ¿Para qué o por qué? ¿Sí? ¿Para qué o por qué? Porque da la casualidad que en muchos elementos, muchos momentos, muchos factores que nosotros podríamos estar manejando, pues va a resultar de que, ¡pum!, tenemos que saber y alinearnos a la comunicación. No sé si ustedes han visto, yo no he estado en una cabina de las Naciones Unidas cuando hacen una reunión,
Sin embargo, casi todos utilizan diademas de comunicación, que son sus traductores directos para poder saber cuál es el mensaje que se está emitiendo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo estar hablando en ucraniano, ¿sí? Y las demás personas van a tener que manejar su convertidor de voz porque pues al final de cuentas ese es el canal de comunicación que se va a tener y poder entender el mensaje. Entonces, y el mensaje es, si estamos hablando del agua, por ejemplo, a nivel mundial, pues todos vamos a estar hablando del agua. No, no de repente me va a salir uno con que es que los niños de la calle. No, no, no. El tema es el agua. Por eso es importante reconocer también que el tema manejado dentro del mismo canal es para saber que estamos en sincronías y hablando de lo mismo. Porque si no, imagínense ustedes, yo les digo ahorita, oigan, vamos a hablar de fútbol y sale por ahí el ingeniero Amadeo y dice, no, pues sí, fíjense que eh, ahorita no me acuerdo. Fíjense que sí estuvo buena la pelea de Canelo Álvarez pero me pareció muy de pésimo gusto ese peleador, etcétera. A ver, primero, no está centrado, no tenemos una sintonía del mensaje, de la situación. Yo no vengo preparado ni siquiera para reconocer y saber y conocer referente a Canelo Álvarez, ¿no? O sea, no tenemos bien limpia nuestra estructura. Ahí es, o sea, la parte de la lingüística que se está manejando, no la estamos manejando de manera correcta. Eso, desde ahí ya tenemos que iniciar, tenemos que empezar y el cómo lo vamos a relacionar, ¿sale? Ahora, con la lingüística nos dicen que podemos tener dos formas o dos maneras de comunicarnos. La oral, que es la expresión de diferentes palabras. Esas palabras, recuerden que tienen un significado. Cada una de las palabras que nosotros estamos expresando cada palabra tiene un sentido directo de lo que nosotros podemos decir de acuerdo con el énfasis que se pudiese estar manejando. Entonces, ya estamos manejando la lingüística. Recuerden ustedes, ¿por qué decimos lingüística? Porque recuerden ustedes cuando nosotros hablamos de sinónimos, de antónimos, de las palabras homófonas, que de repente tú dices, oye, pero me lo puedo estar diciendo de manera incorrecta o no. Pues sí, porque es la forma en cómo te lo puedo estar diciendo. Sí, vamos a decir, cuando nosotros hacemos una expresión sin darle el énfasis, ¿no? Asia es un continente. O sea, Asia es un continente, o sea, porque dice Asia, no, Asia es un continente, ¿sí? La correlación y la expresión que le estoy dando. Y de manera escrita mucho más, ¿no? O sea, en qué idioma lo vamos a escribir, cómo lo vamos a escribir, cómo lo vamos a manejar, cómo se va a desarrollar, a qué se va a estar expresando, todos esos términos. Sí, es muy complicado, es difícil porque, vamos, desde nada más hablando en español, nuestro lenguaje, nuestro idioma es de los más, o es el que tiene mayor número de símbolos y significados y formas posibles. Ustedes van a decir, oye, pero ¿cómo? No, eso no es cierto. Claro que sí es cierto. Y les voy a decir por qué. Porque resulta que, ¿por qué creen? Imagínense los estadounidenses, ¿no? Que de repente ellos dicen, cuando les dicen configurar el verbo comer, dicen yo comer, tú comer, él comer, nosotros comer, porque el I significa yo y el it significa comer. Y no cambian la expresión it, porque dice I eat, you eat, he eat, she eat, etc. ¿Sí? Entonces, de repente dice yo comer y es de manera o sea, de manera expresiva, yo comer, tú comer, él comer, y parece ser
Y para que nosotros podamos comprenderlo y entenderlo, le empezamos a meter ciertos elementos o ciertos factores que puedan hacer comprensibles a ese tipo de expresión, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, vamos a configurar en español el verbo comer en presente, ¿sí? Yo como. O sea, ya no digo comer, yo como. Tú comes, él come, nosotros comemos, ustedes, o sea, para nosotros, estamos buscando una significancia realmente de que se escuche bien, supuestamente para nosotros, porque si no, estamos hablando de forma cruzada. Eh, no sé si ustedes han observado también por ahí algunas películas de los indios, de los indios, ¿no? O sea, me refiero a esos que le decían indios pluma, no sé qué cosa, sí, que decían yo pata grande y todo eso, y que te lo hablaban así, muy pausada las cosas, era por la forma de cómo querían expresar o cómo querían dar a comprender el mensaje. Mientras que, y vean, perdón, y mientras que ustedes pueden ver a un estadounidense venga a México y esté en varios lugares y está aprendiendo el español y de repente dice mi querer refresco, ¿no? Y te está señalando, ¿no? Y en lugar de decir, no, pues yo quiero ese refresco o esa Coca-Cola o esa Pepsi, no sé, no, mi querer, ¿sí? Porque es la forma en cómo lo traduce tal cual. ¿Y por qué creen que de repente nosotros se nos complica de repente traducir o sea, de hablar de español a inglés? Porque es la misma forma. Nuestra lingüística es de la más extensa. Realmente la Real Academia Española se dice que es de la más extensa a nivel mundial. Se dice a nivel mundial que el idioma a aprender la más difícil es el español. Y ustedes se van a quedar y van a decir, ¿cómo si yo sé hablar español bien? Aguas. Muchas ocasiones nosotros tenemos algunas palabras que no las expresamos o no las decimos porque no desconocemos su significado. Entonces quiere decir que no sabemos hablar bien en nuestro idioma tampoco. Sí, ya desde ahí de repente nos trabamos al hacer algunas expresiones, eso quiere decir que también tengo dificultades. Entonces, de repente se complica para nosotros mismos. Ahora imagínense otros personajes. Ahora, fíjense, ¿por qué creen que a nivel mundial, culturalmente, sí, a nivel mundial y de manera cultural, sí, se dice que muchos quieren aprender a hablar español, pero más que hablar español, hablar maya, hablar zapoteco, sí, y se les facilita más. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita ya son considerados idiomas, porque son idiomas o lenguajes más fáciles que el mismo español. Anteriormente le llamábamos dialectos, sí, pero son idiomas más fáciles que el mismo español. Entonces, de repente, ustedes pueden ver a un estadounidense, a un francés, a un italiano que sabe maya, que sabe zapoteco, que saben idiomas regionales, culturalmente hablando, de aquí de México, que tú quedas y dices, es neta, yo ni siquiera lo sé, por lo mismo. Y cuando hablamos de la comunicación no verbal, bueno, aquí es un show de situaciones, de cosas, y es un cúmulo yo siempre he dicho, es un cúmulo de emociones. ¿Por qué cúmulo de emociones? Porque es una conjugación directa de lo que yo quiero decir con lo que dicen las normas, con lo que dicen los estándares, con lo que se dice o se conoce a nivel mundial, o sea, de repente hacemos una mezcolanza que cada vez no se puede decir que sea una lingüística como tal, sino es una forma, ¿sí? Que se hace grande, pero que también es muy propio de todos nosotros a nivel
internacional, o sea, a nivel mundial, realmente, cuando empezamos a manejar esa comunicación no verbal. Sí, cuando nosotros metemos un idioma, ¿sí? Una forma de expresarnos oral y verbal, pero manejando un idioma, de repente nos separamos y nos separamos por regiones. Pero cuando empezamos a manejar un lenguaje no verbal, nos empezamos a comprender, nos empezamos a entender casi todos. ¿Por qué decimos esto? Porque aquí entran el aspecto visual, auditivo, el tacto y el olfato. Y es de donde empiezan a entrar algunas situaciones como ustedes vayan, vean el país que piensen o imagínense ustedes en el país que ustedes quisieran ir y que sea, aunque sea un idioma complicado, perrón, lo que ustedes quieran ver, que no entienden sobre ese idioma, y de repente pueden ver por ahí una palmita. Dicen, para allá son las playas, ¿sí? O ven el registro de una gasolinera que ya la conocemos. Mira, por aquí va a haber la gasolinera. Y luego te aparece un círculo redondo y un número de velocidad. Es la velocidad máxima que se permite, ¿sí? Ven un animalito y de repente por ahí con un letrero amarillo, hasta los colores, recuerden, los letreros amarillos. Este puede ser paso de animales, hay que estar con precaución visualizando. Entonces, de repente tú te quedas y dices, no necesito, por eso se dice que aquí no se necesita nada de escrito, ¿sí? Y nada de oral, porque realmente todo lo manejas por señaléticas. Ustedes, por ejemplo, dentro del área industrial, de repente empiezan a ver algunas señaléticas que no es necesario que sepan qué dice, si en dado caso dice algo, algún mensaje que diga ahí. O, por ejemplo, cuando aparece el cigarrito con una diagonal en rojo y abajo, por ejemplo, en español dice no fumar, ¿no? O en inglés no smoking, y de repente tú te quedas y dices, ya sé qué significa, o sea, es un cigarrito, me aparece una diagonal que es de prohibición, o sea, quiere decir prohibido fumar. Así de fácil, ¿sí? O sea, ¿cómo yo no necesito estar en mi país de origen para entender esa manera o esa forma de comunicarnos? Sí, puedo estar en cualquier país e ir entendiendo. Estamos en un aeropuerto y de repente empezamos a ver las señaléticas y ya sabemos qué indican o hacia dónde. Vuelta hacia la derecha, si vamos manejando, hacia la izquierda, siga derecho. ¿Sí? Si nosotros vemos un semáforo, el verde, el amarillo y el rojo, o sea, ya sabemos qué significa verde continúa, amarillo ya con precaución o vete deteniendo, porque no quiere el amarillo o naranja, no quiere decir date prisa, como es lo que muchos interpretamos aquí en México. Quiere decir con precaución, vete deteniendo, porque viene el rojo, ¿sí? No es apúrate, como porque sí o no, bueno, espero que a ustedes no les haya tocado, pero ya ustedes en naranja, yo sé que ya ustedes cuando ven el naranja en el semáforo ya se empiezan a detener y ven que el de al lado pasa hecho a la mocha, ¿no? Porque para él su cerebro procesó que el naranja dice, apúrate porque ya, si no, no llegas, ¿no? Entonces, pero es todo lo contrario en la señalética. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir manejando, ir controlando. Tenemos mensajes auditivos. Por ejemplo, estamos escuchando el clásico, claro, no tengo voz aguda, pero escuchamos, Chihuahua, viene la ambulancia, ¿no? Rápido te empiezas a fijar en tus espejos retrovisores por si viene atrás de ti para jalarte hacia un lado. No es para que si lo traigo atrás de mí, empiezo a apresurar a los demás o me meto atrás de él para que me vaya abriendo camino. No es que me abra camino a mí, es para que yo me haga a un lado y él pueda pasar. ¿Sí? Es el simple sonido o sencillamente también de manera visual las diferentes las luces, ¿no? Las luces de la policía, las luces de la ambulancia, que son distintas, una trae azul, la otra no trae azul, entonces ya desde ahí ya lo podemos empezar a distinguir, eso significa algo, si es de la policía, si es de tránsito, en muchas ocasiones
Si nos prenden las luces, sabemos que tienes que detenerte porque hay revisión, etcétera. Si es ambulancia, es porque lleva algún pasajero por ahí que está en peligro, pero no quiere decir que sea urgente. Por tanto, tú puedes seguir tu camino, pero en el momento que te enciende la alarma, en el momento en que tú ya empiezas a utilizar el poder auditivo, ya tienes que hacer un lado porque ya urge. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que ir manejando. O sencillamente por las mañanas, ¿no? Escuchamos a esta herramienta que tenemos llamada smartphone, sí, que suena la alarma y es un sonido totalmente distinto al de una llamada. Por ejemplo, muchos de nosotros, en mi caso, yo, el mensaje nada más es un titit y listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues es un mensaje que me llegó, que como es una comunicación de tipo indirecto, puedo manejarlo para posteriormente. Sí, o sea, puedo para manejarlo, pues, luego contestarlo, porque es indirecto, no es necesario contestarlo en el momento. A nadie nos han dicho que un mensaje, sobre todo mensaje de esas por escrito, es que si le estoy mandando al ingeniero Ingrid un mensaje, es para que ya me lo conteste. Es una forma de mensaje indirecta. Tenemos que reconocerlo. Y es más, tenemos que empezar a clasificar por sonidos. ¿Sabes qué? Si es de la empresa o si es de mi jefe, de mis gerentes, de mis supervisores, sí, que suene de esta manera. Si es de la familia más cercana, que suene de esta manera. Y si es de los demás, que suene de esta otra manera. Y entonces yo ya puedo dar también, de acuerdo con el sonido, de acuerdo con la parte auditiva, puedo empezar a sentir y a decir, esto sí puede urgir, esto no puede urgir, etcétera. Sí, independientemente de que el tipo de comunicación es indirecta o la forma de comunicación es indirecta. Lo táctil, sí, lo táctil quiere decir que es el tacto, ¿no? Que utilizamos ese sentido del tacto. Si se dan cuenta, estamos utilizando los 5 sentidos dentro de esas formas de comunicación. Es cómo puedo yo sentir algo suave de algo duro, áspero, de algo que pueda dañar o cortarme, sí, de algo frío, algo caliente, son sensaciones que yo puedo estar manejando. Y no quiere decir que te diga, ¿sabes qué? A ver, no tenemos el sentido de la vista, ¿sí? Y de repente tocamos algo y ya tú dices, está caliente, y no necesariamente tengo que decirte que está hot o está caliente, sino sencillamente ya con la sensación que tú estás sintiendo, ya puedes medirlo, ¿sí? Esa es la parte o la forma de comunicación. Y repito, estamos hablando del no verbal, sí, porque imagínense que la fulana que vende el café, cuando me lo sirve, porque yo ya le pedí un café, le señalé que quería yo un café, le señalé un botecito, una tacita que se veía de café con un mito, o ya sea que me se lo trae de café o de chocolate, no importa, y le señalé que yo quería uno de esos, ya me lo trajo y me dijo no sé qué cosa, pero cuando yo lo toqué dije, cabrón, me está diciendo que con cuidado porque está caliente, ¿sale? O sea, una comunicación, ¿cómo estuvo? Me lo intentó decir de manera verbal la persona la dependiente, la persona que está vendiendo, pero yo lo utilicé en el no verbal porque sencillamente, pues no le entiendo, sí, tenemos otras formas de comunicación distintas, sí. Entonces, imaginemos eso. O también el tacto. Ya ven que utilizan los sordomudos, que van tocando las letras y de acuerdo a la rispidez de ella, pueden saber qué es lo que dice una lectura, ¿no? Tal vez a nosotros, como sí tenemos el aspecto visual, los ciegos, sordos y mudos son los que utilizan mucho ese idioma. Sí, nosotros tal vez porque sí observamos y vemos, interpretamos, ¿sí? O se nos hace muy complicado aprender ese lenguaje, pero si ellos no tienen el medio, la forma de poder aprenderlo, pues están aprendiendo y por ese motivo se enteran y saben de muchas cosas, ¿no? Entonces, es un medio, una forma de comunicación. Y el olfato lo utilizamos en muchas ocasiones para poder decirnos entre ingenieros, oye, apestas ya sudor o
o hueles feo, ¿no? Vamos, eso es un ejemplo muy feo, ¿no? Pero de repente para recibir olores muy bonitos y de repente decir sin observar y poder identificar una flor, ¿no? Que, ¿sabes qué? Este es una rosa, son gardenias, no sé. Entonces, utilizar el olfato, eso nos interesa. Oye, qué rico huele la comida sin saber qué tipo de comida, sin saber o haber visto la comida, cuál es. O muchas ocasiones por el olor, oye, huele, qué rico huelen, creo que cociste frijolitos, ¿no? O, ¿sabes qué? Hiciste, barbacoa, huele como a cochinita, qué rico, porque es, mi delicia, huele, o sea, de repente el mismo olfato ya la tenemos identificado para que es para eso. Y es una comunicación no verbal porque realmente nos está diciendo, nos está indicando que no necesitamos la manera o la forma de que nos digan, ¿sabes qué? Tenemos esto, esto y esto, sino sencillamente puedes identificarlo por olores. Entonces, el utilizar las formas de comunicación, los diferentes elementos, nos empiezan a aperturar realmente los factores o los elementos necesarios o que requerimos para algo. Por qué digo para algo? Porque da la casualidad de que de repente ustedes conmigo pueden estar hablando, podemos estar teniendo diferentes idiomas, pero de repente ver las figuritas te empiezan a decir, ah, eso es lo que me intenta decir, ah, para eso sirve, para eso se maneja, para eso es, o es la forma o la manera en la que nosotros podemos llegar a un resultado cualquiera que nosotros pudiésemos tener. Entonces, eso es muy importante el llevarlo a cabo. Bueno, y también tenemos, la otra forma de comunicación es según la relación que se va a establecer entre el emisor y el receptor. ¿Por qué se dice esto? Según entre el emisor y el receptor, bueno, porque recordemos, de acuerdo con la forma, ¿sí? Con la forma de comunicación, recordemos que nosotros podemos tener que puede ser una comunicación bilateral o unilateral, directa o indirecta, ¿sí? Y unidireccional o bidireccional. Entonces, ¿qué resulta de todo esto? Quiere decir, acuérdense, bilateral o unilateral, directa o indirecta, esto quiere decirnos de con quién, cómo estamos desarrollando el tipo de comunicación que pudiésemos llevar. Y aquí podemos ir manejando algo muy importante, que de esto que estaba yo diciendo, que de esto que estaba yo hablando, de repente nosotros con el simple hecho de hacer unos movimientos con el dedo, ¿sí? El estar, perdón, el estar haciendo y, por ejemplo, mostrarle el pulgar hacia arriba, ya nosotros sabemos, estamos en lo correcto. Por ejemplo, cuando ustedes manejan estos emotíconos, sí, que aquí en nuestro, ¿cómo se llama? En nuestro Google Meet nos aparece como enviar una reacción, ¿no? Y entonces, de repente tú empiezas a decir, pues es que sí, estoy de acuerdo. Pues mando el pulgar hacia arriba. ¿Sabes qué? Excelente, muy bien. Y aplausos. O el de la trompetita y que lanza ¿cómo se llama? Confeti, excelente, estoy de acuerdo. Sí, o por ejemplo, cuando yo digo con el pulgar hacia abajo, ¿no? Es que no lo entiendo, disculpe maestro, pero no lo entiendo, no sé qué se trata, no sé qué quiere decir, ¿sí? O estoy sorprendido, esos emotíconos, ¿sí? De repente, que por ahí nosotros, lo hemos estado manejando que ahorita ya llevamos más de 10, 15 años aproximadamente, es un idioma universal. Pero recuerden que también nuestra gesticulación es un idioma universal y eso ya tiene añísimos. Papá, mamá, ¿no? Cuando éramos nosotros niños. Oye, Fernandito, ¿cómo amaneciste hoy? Y Fernandito estaba sentado, ¿no? Bien. ¿Estás contento? Sí. Ay, sí, se te nota lo contento, ¿no? Lo feliz, lo desbordas.
oye, a ver, Fernandito, dile que estás contento a tu rostro, ¿sí o no? En algunos momentos nosotros también hemos expresado esa manera. Dile a tu rostro que estás contento, ¿sí? No, es que ustedes no me entienden, que yo estoy triste, que no. O sea, a ver, estoy tomando, es que ustedes no me entienden que estoy triste. Otra, se te nota que sí estás triste, ¿no? O sea, se te nota tu forma de ser. Díganle, nosotros tenemos que decirlo, porque o sea, si ustedes recuerdan, en la primera sesión le decía, tenemos que ponernos de acuerdo para poder, lo que yo estoy diciendo, lo que estoy pensando y lo que estoy expresando y lo que ustedes están recibiendo, tiene que ser lo mismo, ¿sí? No, estoy feliz, fíjense que bastante feliz últimamente y estoy contento porque hoy es el Día de las Madres, ¿no? Y pues hay que felicitarlas y todo. Ah, sí, qué contento estás. Es más, me estás contagiando tu emoción, sí, contagiando realmente. Oh, ¿cómo van todos? ¿No están aburridos? Oh, no, profe, no. No, pero, o sea, pues dile a tu vista, a tus palabras, dile que, y a tu palabra y a tu forma de ser en este momento, dile que pues no estás aburrido, ¿no? Entonces, es muy necesario ir reconociendo esa señalética universal, ¿sale? Yo, por ejemplo, y vuelvo a lo mismo a la forma de expresión. De repente yo tomo mi smartphone, por eso les digo yo, es muy importante aprender a reconocer, aprender a trabajar con ese aparatejo, conocerlo, y de repente yo lo prendo o lo habilito y ya nada más lo aperturo y justamente ya me dice, ¿sabes qué? Pues me aparece una nubecita, por ejemplo, aquí en Coatzacoalcos que está nublado y ha estado lloviznando, me aparece una nubecita, pues yo ya identifico y digo, pues está nublado, o sea, no necesito leer más, no necesito ver más. Y si se dan cuenta, son esos emotíconos que aparecen ahí para ustedes. No necesitan saber más de lo que se está manejando. Entonces, eso viene a colación con nuestra forma de comunicación, de cómo nos estamos comunicando, cómo estamos expresándolo, cómo lo vamos llevando a cabo, cómo lo podemos combinar, lo podemos cambiar, ¿sí? O sea, son formas universales, son formas aceptables, son formas que para nosotros, pues, es una manera no verbal y que no necesita un lenguaje, una forma de poder llevarlo, ¿no? Una forma de poder manejarlo, una forma de cómo expresarlo. Y para ir cerrando, para ir finalizando toda esta información, de repente, pues aquí nos dice, lo que siempre hemos manejado es la comunicación verbal, pero difícilmente empezamos a manejar la comunicación no verbal, que es parte de la postura, parte de la forma, parte de la manera en cómo podemos expresar alguna situación, algún sentimiento, alguna emoción o algún factor en la que pues va de manera globalizada todos esos elementos o todos esos factores necesarios que se puedan tener. Como por ejemplo los gestos y las posturas. Es muy necesario, muy importante. ¿Qué es lo que expresas? ¿Qué es lo que dices? Sí, ay, me sorprendiste, ¿no? O sea, ay, me sorprendiste. No, o sea, tienes que dar a entender el porqué de las cosas. Es que estaba yo triste, ¿no? Y estás contento. O estoy feliz, ¿no? Y estás todo enojado. Entonces, todo esto nosotros tenemos que aprender a hacerlo. Imagínense ustedes que les dicen a los niños, o sea, imagínense, en mi caso, tener que trabajar con niños, ¿no? De repente, vamos a sonreír, ¿no? O sea, sonreímos, o sea, no voy a decir sonrían, porque pues esto o sea, los cerebros los atrofiamos porque de repente dices, ¿cómo es?
sonrían, para mí me dicen que es poner mi boca un poquito más estirada, mostrar en algunos casos nuestros dientitos, pero de repente observo que dicen que está sonriendo, pero no sonríe. Y entonces, ¿cómo es la expresión correcta? Tenemos que manejarlo. Tienen ustedes que aprender. Imagínense que ustedes, repito, están en otra parte de otro lugar del mundo y tienen que expresar, tienen que decir, tienen que dar un mensaje. ¿Y cómo lo harían sin conocer el medio verbal? Sí, sin reconocer ese medio verbal que se puede estar manejando y el cómo se puede estar llevando a cabo. Sí, sí, ahora imagínense ustedes que de repente se van a comunicar entre dos personas y van a empezar a solicitar de manera no verbal el hablar entre ellos. Por ejemplo, lamentablemente aquí en México, anteriormente sí teníamos una forma de comunicación bilateral, llevándolo no verbal. En la actualidad, ¿cómo le puedo, únicamente que yo le haga así a la persona? El clásico mover mi cabeza así es como decirle ¿qué hubo? Hola o ¿qué tal? Y el clásico hola o adiós, que puede ser lo mismo, ¿no? Como expresión y de acuerdo al movimiento que yo esté expresando. En otros países como orientales, como por ejemplo Tailandia, Corea, sí es más Tailandia, que todavía se sigue manejando mucho el respeto, es el de expresar, pegar las manos, ¿sí? No es como rezo, sino el de decir, el hacer así quiere decir un saludo como tal, buenos días, o hacia un superior, superior se refiere de mayor de edad. Es más, si uno de ustedes tiene un año más que yo, si estuviéramos en Tailandia, yo lo tendría que respetar a uno de ustedes, tendría que hablarle de manera formal, así sea un año más. Aquí en México, aquellos que tenemos un año más sobre los otros, ni siquiera nos respetamos, ni los que papá e hijo, y mucho menos el que tenga uno o 2 años superior. Pero vuelvo a ese punto, porque de repente se pierden por tradiciones hasta la forma o la manera de expresarnos, de cómo podemos manejar ese lenguaje no verbal para poder llevarlo a cabo, ¿no? Lo único, el saludo entre las manos entrelazadas de casi de hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, pero siempre y cuando te conozca. Y si no te conozco, ¿cómo sería? Sí, y muy pocos manejamos esto de así porque pues ya luego decimos que esto es like, ¿no? O sea, porque pues ya lo llevamos a las redes sociales y ya es único y exclusivamente para ello. Cuando recordemos que eso se manejaba, por ejemplo, en las culturas romanas anteriores, la vieja Roma, como tal, que de repente hacían de esta manera para darle o darle la continuidad o que siga con vida una persona o esta parte que era del emperador para decir o decidir que tenían que matar a la persona que tenían así enjuiciada, ¿no? O sea, y de repente ya cambiamos que esto que sí vive por like nada más. Pero pues bueno, entonces ya son formas y expresiones que de acuerdo a la connotación en la que estemos manejando, es como la vamos a ir llevando. Sí, o el clásico, los mensajes, que ya ven que aquí tenemos señaléticas, tenemos lenguajes no verbales y que son unilaterales. O sea, ¿por qué? Porque yo únicamente lo estoy leyendo y lo tengo que seguir, como por ejemplo el seguir hacia la derecha, en ese caso la flecha hacia la derecha que me está indicando ahí, y el stop. Sabemos que la palabra stop es universal, por tanto es parar, detente. Entonces, eso son señaléticas que nosotros también tenemos que aprender a visualizarlo. Oye, ¿sabes inglés? No, es que esto es ya de manera global un alto, un detente. Sí, no quiere decir que ya sepa yo inglés. Eso repito y expreso que es una forma, una manera en cómo nosotros lo podemos estar llevando, pero para eso ir reconociendo las formas o la manera de que nosotros podemos ir comunicándonos.
Los problemas de comunicación, bueno, los problemas de comunicación son todo, va a ser todo aquello que nos va a obstaculizar, que realmente va a distorsionar o va a desvirtuar el proceso del mensaje, la comunicación que se puede estar llevando entre ellos. Y para esto nosotros vamos a tener cuatro obstáculos de comunicación como tal. Sí, son cuatro realmente problemas de comunicación como tal. Y una de ellas es en el que pues se utilicen medios de comunicación inadecuados, ¿sale? ¿Cómo que quiere decir esto? Imagínense que de repente, o sea, voy a escucharme algo cruel, ¿no? Que de repente yo le estoy hablando con señas, con mímicas, y la persona con la que tengo enfrente es ciega, ¿sí? Ya desde ahí tenemos un obstáculo en la comunicación. Ya tenemos problemas realmente de comunicación. No me estoy expresando, no me estoy comunicando de manera correcta. Si no estoy indicando la forma, la manera, la expresión correcta de cómo puede llegar un mensaje. O de repente, ustedes tres son alemanes y yo les hablo en español. Ese es otro de los obstáculos. El canal de comunicación que estamos llevando a cabo no es el correcto. Entonces, de repente, imagínense ustedes, yo hablo y ustedes van a saber de qué habla, de qué se maneja y ni al caso. Y ustedes son alemanes, sí, ustedes son franceses, ustedes son japoneses y están utilizando otro idioma totalmente distinto, diferente el que estoy expresando. Por tanto, pues es un medio de comunicación inadecuado en el que nos estamos expresando directamente. Otra de ellas, bueno, pues es nos indica que son las inequidades en el reparto de información. ¿A qué se refiere cuando hay una inequidad en el reparto de información? Se va a referir directamente a que, ¿saben qué? Miren, ustedes son mi departamento del área de informática y de repente les digo, ¿saben qué? Necesito que por favor van a darme una cuenta de acceso total, que no es para mí, es para otra persona. Ajá, ¿para quién? Es para otra persona, no, no es necesario que ustedes sepan para quién es. Oigan, a ver, ¿por qué existe una inequidad de reparto de información? Porque ustedes son los que dan los permisos, son los expertos en informática, dan los permisos de acceso, deben de saber, deben reconocer a quién le están dando ese acceso. No puede ser nada más de decir, sí, aquí está, pónganle usuario 5 y esta es la contraseña. No, no puedo, porque yo necesito reconocer realmente a quién le voy a dar el acceso, porque al final de cuentas, si llega a haber un problema en la comunicación, perdón, en la información como tal, si llega a haber un problema en los medios de accesos o los datos que se están manejando, los culpables son ustedes como el área de informática. Entonces, eso es muy importante también que podamos. No es que no puedes saber eso, pues entonces no puedo hacerlo, ¿sí? Es que esa es información reservada, pues no puedo compartir más allá. Entonces, eso es también cómo podemos irnos moviendo dentro de ello. Probablemente aquí existen muchas personas que de repente nos molestamos o decimos, oye, pero pues es que no es necesario que te enteres de todo. Sí, pero pues es que yo soy el que gerencio, yo soy el que accedo, yo soy el que doy forma a esto y si yo no lo manejo de esta manera, pues yo soy el único responsable directo sobre ello. Sí, es casi como decirles a ustedes, oigan, ¿saben qué? Miren, es que tengo mi archivo de Excel, pero no me acuerdo de la contraseña. Y ustedes me dicen, présteme su archivo para utilizar alguna aplicación y poder romper la contraseña. No, es que no se puede, no puedo darles el archivo. Sí, díganme cómo lo hago. O sea, imagínense ustedes, esa es una inequidad de información, o sea, reparto de información. O sea, ustedes tienen que ser libremente, y repito,
tiene que ser libre para manejar. No, es que como es información confidencial, yo no puedo estarles dando el archivo. Pues entonces, no me pidas que le quite yo la contraseña. Si se te olvidó, pues ni modo, vuélvelo a hacer, vuélvelo a generar, no sé cómo. Pero no podemos, o sea, no podemos resolver situaciones si nos amarran las manos, si nos limitan sobre ciertos factores o ciertas consideraciones que debe de llevar a cabo dentro de ello. Entonces, por ese motivo, pues son la parte del reparto de información, las inequidades que se pueden tener. El tercer problema de comunicación son las deficiencias en la calidad de información. ¿A qué se debe cuando son las deficiencias? Bueno, por el sencillo hecho de que la información nos dice que la información, cualquier información debe de ser oportuno, ¿sí? Debe de ser pertinente y debe de ser completo. ¿Esto qué quiere decir? Aquí está, debe de ser completo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros decimos que la calidad de la información, imagínense que de repente, complementando lo anterior, yo le digo, pues es que necesito que le quiten la clave, pero le voy a pasar un archivo que no es el archivo definitivo. O sea, no, en primera no se está manejando tal cual. No se está manejando la información que se necesita identificar, que se necesita tener, que se necesita manejar. Sí, no es la información pertinente. No puedo resolver tu situación. Sí, entonces, pero cuando hablamos de calidad y cuando hablamos de oportuno, es que nos dice que tiene que estar en el momento que se necesita. Una información que me llegue tarde ya no es oportuno. ¿Por qué? Porque pues ya pasó el desaguisado. O sea, imagínense ustedes como ingenieros mecatrónicos, de repente están en un concurso de robótica, del manejo del uso de robots, y entonces por ahí resulta que, pues, yo les digo, ¿saben qué? Pues hay un concurso de robótica y ustedes se emocionan y dicen, ah, sí, bueno, ¿para qué? ¿Para cuándo es? Yo les digo, pues fue para ayer, ¿sí? Pues tú, tú como, vamos a decir, tú como persona, de repente te dices, pues ¿para qué me lo dices? Ya no es necesario. O de repente le digo, ah, ingeniero Ingrid, fíjate que la Shakira viene me enteré que viene a dar conciertos aquí a México, ¿no? Ah, sí, ¿cuándo venía? Ay, es que me enteré que la semana pasada fue su último evento. Ay, gracias. O sea, ya como que ¿para qué? Sí, lo oportuno ya se quita. Entonces, lo importante de toda información es que tiene que ser cuando se requiere, cuando se necesita. Si ustedes tienen un problema de control, si ustedes tienen un problema de instrumentación de datos, pues se necesita en el momento en que exista el problema, no cuando ya se haya resuelto el problema, porque si no, pues ¿para qué estoy? Si no, pues ¿para qué me lo pasas ya? Si ya está funcionando correctamente, pues ¿para qué me lo pasas? O si ya se dañó el equipo, pues también para qué me lo pasa, ya mejor hay que cambiar el equipo. O sea, es así de fácil, o sea, se escucha cruel, pero es así de fácil cuando nosotros estamos hablando hasta de la misma información que me estás otorgando. Sí, por ejemplo, ustedes, próxima semana presentan su examen del primer parcial y ustedes lo llegan a presentar hasta dentro de 4 semanas. Pues yo les voy a decir, ¿saben qué? Pues ya está cerrado todo, es más, hasta ya se cerró el curso, ¿no? Pues, ¿ya para qué? Sí, o sea, ya ustedes ya tienen que verlo por otros factores, otros elementos, ya no directamente por mí. Pertinente se refiere a que, pues, sea lo que se requiere, o sea, que realmente sea lo que se necesita y en el momento que se necesita. Eso también es muy importante, ¿no? O sea, imagínense que le pregunto, oye, disculpa, ¿cuánto es 2 más 2? Y ustedes dicen, 5. No estamos resolviendo ni siquiera la necesidad, ni siquiera estamos resolviendo lo que me estás solicitando, lo que me estás pidiendo. Entonces, existe una ineficiencia en el resultado. La calidad de la información, recuerden, en una evaluación, en un examen que nosotros hacemos, entre más nos equivoquemos, la calidad del resultado que vamos a obtener de la evaluación, pues cada vez es menor. A eso se va refiriendo cuando nosotros nos equivocamos o damos respuestas incorrectas. Y tiene que ser completo. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se pueda emitir un juicio real, cuando se pueda
tomar una decisión tiene que ser de acuerdo con la información completa. Imagínense que de repente me dice, oye, ¿cómo va el equipo de fútbol? A ver, o ¿qué te pareció todo el equipo de fútbol? A ver, solamente han jugado 15, el medio tiempo del primer partido. Tal vez puedo emitir yo un juicio después del quinto, sexto partido, ver la posición en la que estén, o cuando ya estén en los últimos dos partidos, que yo ya he visto todos los partidos, los demás partidos de fútbol, y yo ya veo en qué posición van, puedo decir si realmente están comprometidos, están teniendo ciertos datos correctos o no. Pero yo no puedo decir, den de baja a alguien, a un jugador, o emitir un resultado después de un tiempo nada más. Entonces, muy importante, la calidad de la información va a ser de qué tan oportuno se maneje, qué tan pertinente se maneje y qué tan completa sea. Si llegase a variar o llegase a fallar en alguno de esos factores, recuerden, llegase a fallar en lo oportuno, quiere decir que llega tarde. Sí, pues ya no es necesario. O sea, imagínense que ya traigo las lecturas de cómo están los sensores para los temblores, ¿no? Pues ya se cayeron todos los edificios, ya hubo el temblor, ya para qué me lo traes. O sea, esa es la parte oportuna, ¿no? O sea, cómo es deficiente la información. Y ahorita ya no necesito eso. ¿Sí? ¿Qué tan pertinente es? Volvemos al mundo, a este caso, a la respuesta, a los tipos de respuesta de información que es. Mira, es que lo que pasa es que te estoy dando los valores de medición de la escala de Richter, pero del temblor del 85, porque no te puedo dar el temblor del 2025, porque da la casualidad de que pues eso es confidencial. Pues entonces no es pertinente. Yo no puedo valorar, no puedo evaluar algo que no sea del momento. Si es de hace 40 años, pues entonces pues voy a evaluar ese de 40 años, pero no me digas que mi juicio sea real con el actual. Y que sea completo, pues imagínense que me hagan falta variables, pues entonces eso no puede determinar para mí dar un juicio completo hacia lo que se pueda estar manejando, hacia lo que se pueda estar desarrollando. Y un cuarto factor o un cuarto elemento en el problema de comunicación es la inadecuada apropiación social y cultural justamente de las propuestas de comunicación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decirnos que, es que, fíjate, me dijo el ingeniero Amadeo que tiene tos, que tiene gripa. ¿Sabes qué, ingeniero? Mira, mi abuelita se tomó 3 hojitas de hoja de guayaba con 5 de naranja y 4 de almendra. Lo pones a hervir durante 30 minutos, lo cuelas y te lo tomas al tiempo todos de un jalo. Sí, o sea, al tiempo, no te lo vayas a tomar caliente, ¿no? Y al día siguiente, al tercer día, Maduro viene todo tembleque y todo así. Y el ingeniero Amadeo viene de esta manera y dice, no es que me tomé el té que me diste, pero un mech. Ajá, no funcionó, pero ¿cómo? ¿Pero por qué? Oye, es que ¿saben qué? El ingeniero Amadeo padece depresión, sí, depresión alta o baja, no sé. Sí, mi abuela no. Oye, a ver, Chihuahua, es cierto, una medicina, sobre todo manejando test de una persona que no padezca de hipertensión como tal a una persona que padezca presión, no es recomendable. ¿Sí? Lo endulzas con bastante miel para que te lo puedas tomar, pero pues el ingeniero Amadeo también es diabético. Sí, mi abuelita no es diabética. Entonces, vayamos dando cuenta, ese mismo tipo de medicinas, ¿sí? O sea, y no estoy hablando de organizaciones, ese tipo de repente de medicina, de situación que estoy argumentando por ahí, no es, no es el mismo que se pueda manejar para una persona que para otra. Por ese motivo, este tipo de problema, cuando dice no necesariamente lo que funciona en una organización va a funcionar a otra. Sí, es eso. ¿Por qué? Porque necesitamos realmente conocer necesidades y características de cada situación.
Oye, es que siempre, nada más con que me dijo porque tenía tos o gripa, el ingeniero Amadeo, yo ya le ofrecí el resultado. Sí, ya se lo ofrecí como tal, pero hasta ahí. No, o sea, yo nunca le pregunté, oye, pero eres diabético, eres hipertenso, eres esto. No, nunca le pregunté. Y por eso, pues en lugar de beneficiarlo, pues, no le cayó bien, le afectó. Entonces, cuidado con eso, ¿sí? No es que a mi carrito, fíjate que a mi auto, es que dije carrito, a mi auto, yo le hice esto así y funcionó, ¿ok? Y el tuyo, no, pues no, no funcionó. A ver, vamos a checar, ¿y tú qué auto tienes? No, pues yo tengo un bochito del año 82. O sea, imagínense esos bochitos hechos del año 82 que era total, casi todo analógico, todo, nada digital, nada automatizado, nada, nada eléctrico, y de repente comparado con uno de última generación. O sea, no puede servir, no puede ser esa parte. Eso es necesario. Las tomas de decisiones, las propuestas de solución o las situaciones que nosotros podamos estar manejando, es necesario adaptar lo que pueda estar sucediendo en otros lugares, lo que pueda estarse manejando en otras, pues, iba a decir en otras situaciones, pero eso es realmente en otras situaciones, pero hay que adecuarlas de acuerdo con características y necesidades propias de ese instante, de ese momento, de ese evento, porque esas variables van a hacer que se cambien ciertos factores, o sea, es similar, mas no lo mismo. ¿Sí? O sea, es similar, pero no lo mismo. ¿Qué quiere decir similar? Bueno, pues tiene casi las mismas características, pero porque actúa de esta otra forma. Entonces, por eso variamos, ¿sí? Ahí ya es donde nosotros tenemos que ir cambiando. Toma de decisiones, resultados y opciones que nosotros pudiésemos manejar. Y repito, ese es un error de comunicación porque siempre nos enfocamos hacia, no, es que esto siempre se hacía así, esto se maneja de esta forma. Tú no te preocupes, es igualito donde sea. Sí, no, no es cierto. No es igualita donde sea, no es no se lleva de esa manera en cualquier instante. No. Sí se puede llevar, sí se maneja, pero hay que ajustarlo de acuerdo con las variables, de acuerdo con las expectativas y de acuerdo con todos los valores o factores que se puedan estar manejando. Bien, ¿alguna duda, algún comentario que tengamos? Ok, ok, gracias. Ya ven que tengo que aprender qué significan esos emoticonos, porque de repente hasta desconozco las voces de ustedes, pero bueno, no se preocupe. Bien, si no hay más, vamos a quedarnos hasta aquí. Recuerden, próxima semana tenemos evaluación, por favor. Yo me voy a conectar 4 de la tarde, horario de clases, esa hora se apertura, sí, y pues yo les incito, somos poquitos, les incito a que lo resuelvan en este mismo momento porque va a estar abierto durante toda la tarde, noche, entonces, pero pues hay que abrirlo y si hay alguna duda directa, pues yo con toda confianza los puedo apoyar y les puedo ayudar para así no, voy a hacer que tengan una duda en alguna pregunta y ching, ya estábamos fuera de horario. ¿Sale? Si no hay más, quedamos hasta este punto, por favor. Cuídense, tengan excelente tarde, saluden todos a sus mamis, a sus esposas, y pues que las consientan. Y si Ingrid, ingeniero Ingrid, si usted es mamá, también muchísimas felicidades. Excelente inicio de semanas para todos. Gracias, ingeniero Amadeo. Cuídese mucho.